El profe va a dar clase como siempre. Tiro la pelota al aire. Porque después habla ellos. No, entiendo que es muy salomónica, tiene que ver con la urgencia de la situación. Obviamente ya vimos un par de nombres que nosotros, antes de que pasara todo el problema, dijimos que su trabajo no era bueno ahí. Y después, si no, como su trabajo no era bueno, no los queríamos. Bueno, siguen estando. La pregunta, sobre todo para el profe, que está bien informado de todo esto, es, ¿no? Más allá de que esta gente esta comisión, sobre todo la comisión de arbitraje, tienen una forma autónoma de trabajar, ¿no? Pero entiendo, o no sé si será de esta forma ahora, que van a estar regulados más de cerca por la comisión de regularización que está ahora, o siempre van a tener la autonomía para trabajar que tuvieron anteriormente y la que cometieron tantos errores como que lo que desencadenó en la final Alianza Águila. Sí, veamos. Dentro de esto, antes de salir al aire, lo que platicábamos con Manuel y que Manuel planteaba el hecho de que discutíamos el tema de reinstalación de comisiones. ¿A qué se debe esto de reinstalación cuando de repente lo que hemos visto ya algunos comentarios en redes es como, vamos a ver, algunas cosas como que no van a cambiar, dice uno en términos generales? Se genera la pregunta en cuestión y para generar debate, ¿verdad? Pero esto obedece a lo que decía Manuel antes de salir al aire, a la urgencia de tener personas que ya conocen el oficio, que posiblemente no sean, aquí la palabra que estaba de moda antes de la reinstalación del comité regularizador, no sean las idóneas, no tengan la mejor historia de vida en términos de lo que han hecho, o de lo que han hecho no ha sido necesariamente lo mejor y con las mejores intenciones. Prueba de ello, podemos tomar el tema de cómo se ha desenvuelto el arbitraje en los últimos 2 años. Ha venido en decadencia y eso lo tenemos claro. Hay parámetros de medición que podemos discutir con quien sea y decir, miren, por esto, aquí están puntuales las situaciones. La cereza al pastel, la final entre Alianza y Águila. ¿Cómo terminó esa situación? En ese aspecto, perdón, pero la más tangible es que de tener una cantidad de escarapela FIFA pasamos a una cantidad mínima. Entonces eso claramente, no solo nosotros decimos que el arbitraje ha venido en decadencia, sino que la misma CONCACAF nos ha degradado en la cantidad de escarapelas FIFA, entiendo. Es que ya ese es otro elemento a sumar en ese sentido, ¿verdad? Entonces podemos generar... Porque la gente va a decir, no, y tú que sabes de arbitraje, ¿cómo para...? Ahí es donde uno, no, pero el arbitraje... Parámetros de medición. El primer parámetro de división, y ese es el que no hay discusión, es eso. Teníamos 10 escarapelas FIFA y hoy tenemos 5, listo. Quiere decir que para CONCACAF, no para mí. Para CONCACAF, quien es quien rige y quien sabe más de todo esto y que tiene un amplio margen como para estudiar los árbitros, nuestro arbitraje ha venido en decadencia y listo. Pero para ir puntual a lo que preguntaba Emiliano, porque seguro que el aficionado quiere más escuchar que hablemos en relación a las fechas, a los formatos y todo lo demás, porque es lo que les interesa y es razonable porque ese es el interés del aficionado. Y los responsables de la parte administrativa, la parte técnica, para eso hay estructuras, formas y mecanismos de evaluación. Y lo han priorizado en ese sentido. El tema de la reinstalación, decíamos, obedece a la urgencia. Obviamente tenemos que entender, y por ejemplo voy a retomar algunas palabras del presidente de la Primera División, que decía, estamos claros que hay cosas que no se han hecho bien, pero es momento de reconciliación, de trabajar posiblemente con el que hemos tenido dificultad de trabajar, y sacar el barco adelante, porque hay una urgencia, y la urgencia, aquí es donde debe urgencia e importancia que nos debe quedar en mente, es que este comité regularizador, número 1, es administrar las cosas del fútbol, ¿verdad? Una de las principales funciones, porque ese es urgente. Sí. Luego viene el tema de la importancia de este comité regularizador, que es establecer todo el marco normativo de tal forma que luego la misma gente del fútbol retome el mando y empecemos a ver el tema de desarrollo, administración, competición más a largo plazo. Entonces, a eso se debe de apuntar. En temas del habrá una contraloría sobre la comisión de árbitros, debería de haber. La gran pregunta es que si ellos ya saben qué mecanismo de control van a utilizar, en el sentido de que
se necesita tener experticia para poder identificar si están haciendo las cosas bien o mal. Esas son preguntas que nos iremos dando cuenta en el camino, pero para eso sabemos que son 3 meses los que tienen en función. Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, para que el aficionado pueda tener claro qué es lo que está sucediendo, pues yo creo y estoy muy a favor de lo que está realizando la Comisión Normalizadora, en el sentido de que lo más urgente es reiniciar el fútbol. No necesariamente es momento para evaluar hombre por hombre todo lo que involucra a este tipo de comisiones. Ya en el camino nos podremos ir dando cuenta de quién sí y quién no, pero tienen un tiempo prudente como para poder analizarlo. Tienen 3 meses en donde ya sea que los miembros reinstalados pues o se pongan las pilas y las cosas salgan bien, o si no, pues son 3 meses para decir, ok, no diste el ancho, pues entonces hoy sí es momento para cambiar, cuando el fútbol ya está en camino, ¿no? Lo más urgente es lo que está sucediendo ahorita. El fútbol va a comenzar a andar bajo el formato de una propuesta que existe y que creo que es el siguiente tema, como bien habíamos hablado, como bien decía el profesor también, el hecho de que el aficionado seguramente quiere escuchar acerca de los diferentes formatos o del formato propuesto, ¿no? Y pues esto, usted que nos sigue a través de un dispositivo móvil, usted puede ver la publicación en la que se daba a conocer la propuesta de la primera división. Iniciar el 17 de septiembre, 2 grupos de 6 equipos, clasifican los primeros 4 a cuartos de final. Durante esta etapa de grupos serían 2 vueltas, si no me equivoco también. Final sería el 20 o 27 de noviembre, la apertura 2022, y congelar ascensos y descensos. ¿Qué les parece, qué te parece, Emiliano, esta propuesta de formato en el que estaría iniciando el fútbol el 17 de septiembre? Me parece bien. Por lo primero, lo urgente y lo que queremos todos es que inicie el fútbol. Ya hay una propuesta firme y formal. La segunda, lo de los grupos de 6, creo que tiene que ver con una reunión que han tenido los presidentes de primera división y ver no solo que se compita, sino que también que se afecte cada vez menos las economías de estos equipos, ¿no? También porque hay equipos que tienen viajes muy largos y es difícil también apalear eso con la situación en la que estaba. Estoy de acuerdo. En el último punto es el que no me parece. Okay. La cuestión de los descensos y ascensos no me parece porque es para lo que trabajan todos, ¿no? Entonces creo que le quitaría emoción, competitividad al torneo. Y como siempre decimos, una cosa es tratar de jugar un torneo que sea atractivo para la gente. Sabemos que puede ser que el espectáculo no sea el mejor de entrada porque no han estado en competencia, pero eso va a ir pasando. Y otra es que realmente no tenga ninguna importancia. O sea, está bien, ¿no? Va a haber un campeón, eso sí, pero pierde competitividad el no jugar por nada, solo por clasificar. Sí. Pero esa es mi opinión, ¿no? Me parece que siempre el aliciente de que haya tanto un campeón como alguien que puede perder la categoría le da más competitividad al torneo. Sí, dentro de esos 4 puntos que tú mencionabas, yo también estoy completamente de acuerdo en los primeros 3, que es el hecho de iniciar el fútbol cuanto antes. Esto sería el 17 de septiembre, como ya lo vimos. El formato 2 grupos de 6 a 2 vueltas, esto permite también a los equipos tener la suficiente duración de tiempo como para mantener un sueldo o un ingreso los jugadores, incluso por un periodo de tiempo lo más optimizado o prolongado posible, dentro de las posibilidades que dan las fechas del año, ¿no? Luego el tema de que clasifiquen 4 y que se mantengan los 4 de cada grupo y que se mantengan los cuartos de final está perfecto, porque esto sabemos que es lo que genera a nivel mediático y de acceso a estadios. Sin embargo, no estoy de acuerdo y quisiera entender, y esta es mi pregunta para el profesor, quisiera entender en qué se sustenta o en qué se fundamenta la solicitud de congelar ascensos y descensos, profesor. ¿En qué quita o en qué agrega el tema? Veamos, vamos a retomar palabras nuevamente del presidente de la primera división en relación a la conferencia que dio en el día de ayer en este sentido del tema de ascenso y descenso. Y mencionaba, por ejemplo, que uno de los elementos que ha afectado al equipo que ha descendido es el campeonato apertura, porque posiblemente los equipos
no terminan de ser la preparación necesaria, la conjunción necesaria, de tal forma de generar esa competitividad. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en los torneos Apertura y Clausura recién pasados, con el caso de Limeño, que Limeño descendió en el torneo Apertura, no en el Clausura, porque en el Clausura no quedó en último lugar. Eso, entonces en ese sentido dicen, bueno, ahora vamos a iniciar con un poquito de retraso, de que se generó esta incertidumbre, cada equipo iniciará su forma, ya no tan con un calendario como lo tenían anteriormente con anticipación, que si ya no se preparaban era cuestión de irresponsabilidad del equipo. Estoy tratando de fundamentar en relación la base por la cual ellos están planteando la necesidad de que se congele el descenso, pero esto lo estamos hablando desde la perspectiva de la primera división, porque en el caso de la segunda, el presidente David Linares, si recuerdan, salió con la firmeza en la conferencia de prensa de decir, miren, como segunda división iniciamos el torneo, vamos a desarrollar todo el calendario de manera regular, normal, y vamos con el ascenso y descenso. Y luego entenderemos la postura de la tercera división. Esa es la base prácticamente en el caso de primera, que consideran que la forma que se puede iniciar el torneo puede ser atropellada de tal forma que afecte el tema, condicione prácticamente en este torneo el equipo a descender. Entonces, eso en ese sentido. Ahora, yo intento interpretar lo que me está comentando, profe. Sinceramente, yo entiendo que usted está poniéndose en los zapatos del dirigente como para poder darle fundamento, pero para serle sincero, me cuesta comprar la idea. Es decir, todos arrancan desde la misma situación. Sí te va a costar un poco más reiniciar, pero todos arrancan desde la misma situación en teoría, ¿no? Es que aquí aplicaríamos el principio de lo que comentábamos ayer y la semana anterior. ¿Qué nos garantiza que si tuviésemos un calendario establecido con fechas, un cronograma, los equipos lo van a cumplir, que se van a organizar, que se van a ordenar y dicen, sí, ahora tenemos todas las condiciones bajo las mismas reglas todos y vamos a generar la competencia? Absolutamente no nos garantiza eso, ¿verdad? De que haya descenso o no en este torneo o en el siguiente año, que es el tema de que si el descenso fuese la condición que nos va a garantizar orden y organización para generar competencia dentro de los torneos anteriores no ha sucedido eso. Entonces quiere decir que el tema de descenso-ascenso no es el que condiciona el orden y la forma de trabajo de los equipos, es la administración de los equipos mismos la que tiene esta situación. Ahora, lo interesante y la ganancia para mí de esta situación es que este hecho de que haya descenso o no está mandando a que la primera, segunda y tercera división se sienten, dialoguen, lleguen a un acuerdo y ojalá sobre la mesa se pongan los elementos importantes de esto. Miren, descenso o no descenso, ¿le quita o no le quita atractivo, competitividad a los torneos, sí o no? Luego, ¿qué es lo que nos conviene en términos de lo correcto y lo justo para las tres divisiones? Por el tema de que, recordemos el caso de Platense. Platense tuvo que ser 2 veces campeón, y digo 2 veces campeón porque en el torneo Clausura que llegó a la final, perdió la final. Si ganaba la final, automáticamente era campeón. Y estaríamos hablando de que Platense hubiese llegado a primera siendo 3 veces campeón. Sí, tricampeón. Porque en el torneo que fue campeón Apertura, luego el de la pandemia no pudo concluirse porque se consideró cerrado el torneo por tema de pandemia. Entonces, en ese sentido, al Platense le costó llegar a primera división. Mucho. Y me imagino pienso yo que ahora es el rol de Platense, estando en primera, decir, miren, esto es lo que sucede al quitar el descenso y descenso. Cuando uno es equipo de segunda división, ha invertido por un proyecto de aspirar a una categoría, pero obviamente también hay que plantear las perspectivas de qué es lo que implica para los equipos de primera, porque tengamos una idea de lo que está en juego por los antecedentes que tenemos en los torneos anteriores. ¿Cuánto cuesta una categoría en primera división? Aproximadamente $100,000, porque eso es lo que han pagado algunos equipos. ¿Quiénes? Como Atlético Marte. No sé si Firpo pagó por la categoría. No lo sé, tengo que ir a un corte, tengo que ir a un corte comercial. Yo no iba a mencionar de Firpo, pero bueno, ya que lo dice. Corte comercial y al regresar vamos a hablar de otro tema. Este tema ya hasta aquí quedó y pues vamos a seguir hablando acerca del formato y de los pros y contras que puede tener el fútbol salvadoreño respecto a esto. Así es que vamos a un corte y al regresar seguimos con los ex del fútbol.